aparece la familia lógica CMOS. Ya les comentaba con antelación que CMOS quiere decir MOS complementario, porque se utilizan transistores MOSFET incrementales de canal N y de canal P. Y entonces, pues, dentro de las generalidades, hablaban los autores un poquito del transistor MOSFET incremental, que se abrevia como MOSFET. Su funcionamiento en conmutación, porque pues, al igual que en TTL, los dispositivos funcionan en corte y en saturación, que es en conmutación, porque a la última hora tienen que funcionar, son como interruptores. Toda la lógica digital funciona en base a interruptores. Bien, para ello entonces, por ejemplo, nos vamos al libro del profesor Tosi, nuestra bibliografía básica. Y entonces aquí está la tecnología que llaman MOS. Eso es simplemente CMOS. Entonces, en tecnología TMOS nos dicen que usamos transistores MOSFET incrementales y que esto y que lo otro, por aquí y por allá. Y después entonces hablan del MOSFET o el transistor MOSFET para que se haga un recorderis sobre este transistor y podamos entender el funcionamiento de las compuertas. Entonces, como nosotros sabemos, hay dos tipos de transistores MOSFET que son los decrementales y los incrementales, o en otros términos, los decrementales que son empobrecimiento y los incrementales que son enriquecimiento, que se utilizan entonces de canal N y de canal P. Aquí nos muestran el símbolo de esos dos dispositivos para el canal N. Entonces lo muestran así: drenaje arriba, fuente abajo, a la izquierda de la puerta. Y como ya les había dicho, no hay una conexión eléctrica entre puerta y canal, o entre puerta y drenaje, puerta y fuente. Porque simple y llanamente en esta sección de el transistor colocan es un aislante. Y entonces eso representa básicamente un condensador, porque esta puerta es un material conductor y este canal es un material conductor. Entre esos dos materiales conductores hay un aislante. Así se construyen los condensadores. Bien, para el canal P, entonces ahora la fecha sale y tenemos también drenaje, fuente y puerta. Hay otros autores que utilizan otros símbolos, como les mostré, por ejemplo, el símbolo que utiliza el profesor Tosi. Bien, entonces aquí nos dicen cómo un MOSFET puede comportarse como un interruptor. Entonces aquí nos lo muestran. Por ejemplo, tenemos un MOSFET de canal N, flecha entrando, y para nosotros hacer que este transistor conduzca o esté encendido o no conduzca o esté apagado, o sea, para que funcione como un interruptor, lo que tenemos que hacer es aplicar un voltaje entre puerta y fuente. A ese voltaje le llama VGS, porque en teoría la puerta debe estar a mayor tensión que la fuente en el dispositivo de canal N. En el dispositivo de canal P es al contrario. Bien, entonces nosotros podemos, si en un momento dado decimos que entre puerta y fuente el VGS es igual a 0 voltios, entonces aquí nos muestran ese voltaje de 0 voltios en la puerta con respecto a la fuente. Evidentemente, si no hay voltaje puerta a fuente mínimo,
que llama voltaje umbral para que se genere el canal y pueda circular corriente de drenaje a fuente, entonces pues sin canal no hay corriente. Por lo tanto, el dispositivo está en corte. Y en corte entre drenaje y fuente, nosotros podemos representar el transistor como una resistencia cuyo valor óhmico es 10 a la 10 ohmios. Evidentemente 10 a la 10 ohmios son 10.000 megohmios, y no estoy mal, eso es una resistencia enorme, de tal manera que la corriente que circula del drenaje a la fuente es una corriente que consideramos despreciable. En esas condiciones, el transistor decimos que está apagado, o está off, o está en corte. Y visto el transistor desde el drenaje a la fuente como un interruptor, es un interruptor abierto, ¿sí? Al tener nosotros ese interruptor abierto, entonces el voltaje de salida que está aquí en el drenaje, pues es igual al voltaje de la fuente, porque sobre esta resistencia no hay caída de tensión. Entonces el voltaje de salida es al voltaje de la fuente menos la caída de tensión de esta resistencia. Pero como la corriente es cero, el voltaje es cero. Por lo tanto, aquí queda que este voltaje es igual a esto. Entonces simplemente para un voltaje de entrada bajo, eso es 0 voltios. Para un voltaje de entrada bajo, entonces en la salida del transistor nosotros tenemos un voltaje alto. Se estaría comportando como una compuerta no, el puro transistor. Después de otro lado, si en la puerta se aplica un voltaje, como lo dicen aquí, de 5 voltios, quiere decir que ahora este VGS es esto, ¿sí? Con 5 voltios entre puerta y fuente, entonces nosotros hacemos que se induzca un canal en el transistor. Entonces hay canal de drenaje a fuente y puede circular corriente desde el drenaje hasta la fuente. Eso es lo que muestran aquí. Ahora aparece una línea de corriente gruesa, resaltada, a diferencia aquí que está muy atenuada, indicando que es pequeña, aquí está indicando que es grande. Por lo tanto, en esas condiciones, nosotros podemos decir que entre drenaje y fuente podemos representar el transistor como si fuera una resistencia de 10 a la 3 ohmios o 1000 ohmios. Comparada con esta de 10 a la 10, pues es mucho más pequeña. En esas condiciones decimos que el transistor está encendido o está on o está en saturación. Y entonces, en esas condiciones, visto el transistor como un interruptor entre drenaje y fuente, el interruptor se cierra y por lo tanto el voltaje de salida está al voltaje de 0 voltios porque el interruptor conecta la salida a 0 voltios. Por lo tanto, tenemos un voltaje bajo. Evidentemente, eso también nos muestra que el transistor se está comportando en la compuerta no, porque un 1 en la entrada produce un 0 en la salida, o sea, su complemento. Entonces, de esas dos maneras, nosotros entendemos el funcionamiento del transistor MOSFET, desde el punto de vista del voltaje que apliquemos entre puerta y fuente. Evidentemente, recordar que el transistor MOSFET es un dispositivo controlado por voltaje. ¿Qué quiere decir eso? La corriente de salida está determinada por el voltaje de entrada entre puerta y fuente. O sea, el MOSFET es un dispositivo controlado por voltaje. La corriente de salida es proporcional al voltaje entre puerta y fuente. Una vez que dan esa explicación, nos muestran el funcionamiento del MOSFET de canal P. Evidentemente, ahora nosotros vamos a tener que este dispositivo va a producir una acción en el transistor cuando la puerta esté a menos tensión que la fuente, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí entre VGS acá, ¿sí?
colocan -5 voltios, no +5 como antes. Eso quiere decir que la puerta está a menos voltaje que la fuente, entonces el transistor está encendido y se comporta como una pequeña resistencia, interruptor cerrado. Y cuando el VGS es +5 voltios, la puerta a mayor tensión que la fuente, entonces simplemente el transistor no hace un canal y por lo tanto la resistencia es muy alta. Y si lo vemos como un interruptor, el interruptor está apagado. Después de que nos muestran eso, entonces ahora sí empiezan a hablar de las compuertas eh, eh, MOSFET. Entonces aquí habla de lógica de MOS complementario. Lógica de MOS complementario simplemente CMOS. Aquí nos dicen que estos dispositivos comenzaron a dominar el mundo de la electrónica digital en la década de aproximadamente 1970-1980. Antes, el dominio absoluto era por el lado de TTL. Y lo primero que nos muestran es el inversor. Si en TTL la compuerta básica para hacer todo es la TTL, en CMOS la compuerta básica para hacer todas las demás compuertas es la compuerta no. Entonces ellos presentan la compuerta no así, o este autor. ¿Ve? Entonces no presentan el símbolo del transistor como estamos acostumbrados, sino que lo que presentan es una cajita donde dicen que este es el transistor P y aquí otra cajita donde dicen que este es el transistor de canal N y entonces marcan los nombres de los diferentes electrodos de los transistores. Pero pues normalmente lo que uno está acostumbrado es que no se utilice esta forma de presentar a los transistores, sino que presentemos a los transistores con su símbolo, ¿verdad? Con su símbolo. Por eso, que uno se va y mira, si aquí miramos nosotros la documentación, resumen del asunto, entonces aquí hay un resumen de las tres compuertas NAND, NOR, No, NAND, NOR y XOR. Esta es la compuerta no, miren. ¿Ve? Lo que el profesor Tosi muestra aquí, en vez de usar el símbolo del transistor, una cajita diciendo que es el de canal P y aquí una cajita diciendo que es el de canal N, aquí el profesor Wackerly lo muestra es usando los símbolos de los transistores. Entonces este transistor no le coloca la flecha, como yo le mostré el día pasado, aquí para el canal P y aquí para el canal N, sino que lo que hace es, para evitar esta flecha, coloca esta burbuja en la puerta, indicando que este transistor Q2 es el de canal P y este transistor Q1 es el de canal N. Las dos puertas se unen entre sí para configurar la entrada de la compuerta. Aquí está fuente, aquí está drenaje, aquí está drenaje y aquí está fuente. Como este autor utiliza los símbolos de los dispositivos, entonces no coloca el nombre de los electrodos del transistor porque el entendido es que uno como estudiante que está usando esta literatura para aprender, uno ya conoce el símbolo del transistor, entonces no necesita agregarle aquí tanta literatura. Por eso es que el otro esquema que presenta el profesor Tosi, pues normalmente los fabricantes no utilizan ese esquema, los fabricantes de compuertas tipo CMOS o de la familia CMOS, utilizan este tipo de esquema para evitarse escribir tanta cosa aquí en lo que tiene que ver con los transistores. En la unión de los dos drenajes
Entonces está la salida de la compuerta. Esto es salida, llamémoslo O en forma abreviada, y esto es entrada, llamémoslo I en forma abreviada. Bueno, después les muestro este circuito y hablamos de este circuito y hablamos de este circuito. Por ahora, entonces vamos a continuar con el asunto de la compuerta no. El profesor Wackerly nos muestra también la teoría sobre la familia lógica CMOS a partir de la sesión 3.3 en el libro respectivo. Que primero habla en forma general de la lógica CMOS, después habla de los niveles lógicos, que los vamos a mirar más luego, que eso simplemente corresponden a los perfiles de tensión. Aquí hay un esquema de lo que es el perfil de tensión de entrada, como para que lo vayan mirando. Estos voltajes los miraremos que de dónde resultan. Y entonces también como el profesor Tosi hace un resumen de los transistores MOSFET. Aquí nos muestran que simplemente el voltaje de entrada determina la resistencia entre drenaje y fuente del respectivo transistor. Dependiendo del valor del voltaje entre la entrada puerta y la fuente, esta resistencia tendrá un valor bajo o tendrá un valor grande, como lo vimos en el esquema que nos mostró el profesor Tosi. Aquí está el símbolo del transistor MOSFET incremental de canal N. Miren la flecha, aquí la ven ustedes, puerta, fuente, drenaje. Y nos dicen que con un voltaje entre puerta y fuente positivo, puerta con respecto a fuente, nosotros hacemos que el transistor esté en corte o esté en saturación. Y aquí nos dice esta teoría que dependiendo de ese voltaje, la resistencia de drenaje fuente, mírenla, esta que está presentada aquí como RDS, pues será muy grande o será muy pequeña. Aquí nos muestran el símbolo para el transistor MOSFET de canal P. Ahora colocan la fuente a la parte de arriba y la flecha entrando al transistor, el drenaje abajo y la puerta aquí. ¿Sí? Para que este dispositivo conduzca o no conduzca, necesitamos un voltaje entre puerta y fuente, que aquí lo llaman positivo en la fuente y negativo en la puerta, como lo hizo el profesor Floyd, Tosi. Y entonces de todas maneras lo siguen llamando VGS, pero con el sabido de que la puerta está a menor tensión que la fuente. De esa manera hacemos el canal entre la fuente y el drenaje en ese transistor de canal P. Circuito del inversor básico CMOS. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí, comparado con este circuito, mírenlo, es el mismo. Sin embargo, ese circuito no tiene los diodos. Estos diodos yo le había dicho a ustedes que los utilizan algunas series CMOS. Así como hay subfamilias TTL, hay series CMOS. No la llamaron subfamilia CMOS, sino series. Entonces, algunos utilizan estos dos diodos que son protección contra voltajes positivos en la puerta más grande que VCC o negativos en la puerta, menores que 0 voltios. Entonces, aquí está el asunto. Nuevamente, entonces vemos la conexión entre los dos transistores de canal P arriba y el de canal N abajo para determinar el funcionamiento de una compuerta no. Aquí está la entrada, por eso se llama voltaje de entrada. Aquí está la salida, por eso lo llaman voltaje de salida. Y aquí en esta tablita nos comentan cómo es el asunto.
Aquí está el símbolo lógico de este circuito que corresponde a la compuerta no. Aquí nos muestran el funcionamiento de la compuerta desde el punto de vista de interruptores. Ahora lo vamos a mirar. Por ahora lo que les quiero mostrar es este circuito. Miren. Este circuito, que es el circuito que presento aquí, ¿sí? Sin los diodos. Con eso, simplemente el autor lo que nos quiere decir es, para no poner flecha en la fuente en el transistor Q2 que es del canal P y flecha en la fuente del transistor de canal N, que es este, entonces simplemente se agrega esta burbuja en la puerta del dispositivo de canal P. Y de esa forma, esta burbuja nos dice que este transistor es el de canal P y este transistor inferior es el de canal N. Y entonces ese es el símbolo que utiliza normalmente este autor para presentar esa compuerta y las demás compuertas, y que además utilizan algunos fabricantes para mostrar sus productos. Miremos entonces cómo es que el dispositivo trabaja con, como interruptor para mostrar el nivel de salida dependiendo del nivel de entrada. Entonces, aquí muestran el asunto. Vamos a mirar el circuito desde este punto de vista. Entonces, para ello, nosotros debemos tener en cuenta es una gráfica que aprendimos en electrónica analógica 1 que se llama característica de transferencia del MOSFET, donde sentido horizontal está VGS o variable independiente, el voltaje que debemos aplicar entre puerta y fuente, para que los transistores conduzcan o no conduzcan. Aquí, en el eje vertical, está la corriente de drenaje. Entonces, por eso decimos que es un dispositivo controlado por corriente, por voltaje, porque la corriente en la salida, eso quiere decir característica de transferencia, compara la salida con la entrada. Entonces, la corriente de salida del transistor está determinada por el voltaje entre puerta y fuente del transistor. La puerta es la entrada, mírenla, el drenaje es la salida, corriente de drenaje. Recuerden que estos son los dos drenajes. ¿Sí? Entonces, para nosotros verificar el funcionamiento del transistor de canal N o canal P, tenemos que tener en cuenta un voltaje entre puerta y fuente que normalmente lo llaman BGST. Algunos les dicen BGST, otros dicen TH. Esta T o esta TH es la inicial de la palabra inglesa threshold o threshold, que al traducirlo al español traduce umbral. ¿Qué quiere decir? El valor de este voltaje entre puerta y fuente inicia el canal en el transistor, ¿sí? O sea, con este voltaje entre puerta y fuente, nosotros ya podemos medir una pequeña corriente de drenaje. Claro, muy pequeña para este valor específico de umbral, para este valor específico umbral, pero es medible. Con voltajes por debajo del umbral, esa corriente que circula entre drenaje y fuente no es medible. Es muy pequeña que no la podemos medir con un instrumento de los que tenemos a la mano. Entonces, por eso se llama umbral, porque a partir de ese momento la corriente se puede medir. Digamos que ese voltaje umbral está aquí. Este es el BGST.
Si el voltaje entre puerta y fuente del dispositivo de canal N, o sea, este transistor, es menor que este VGST, o sea, ese voltaje está entre 0 y VGST, no hay corriente, porque todavía no hay canal. Entonces, la corriente nosotros la presentamos sobre el eje VGS. Pero a medida que VGST, a medida que VGS, perdón, supera el VGST, aquí es VGS menor que VGST. Y para VGS mayor que VGST, entonces ahora el canal se induce fuertemente y circula una corriente grande a través de la fuente, a través del drenaje. Esa corriente nosotros la marcamos así. No es una corriente exponencial, es una corriente cuadrática, porque si ustedes se recuerdan de su estudio de electrónica analógica 1 en el caso del MOSFET y de cuando el transistor está en conducción, o sea, cuando el VGS es mayor que VGST, es igual a un medio de un parámetro de construcción del dispositivo que llama casu n' multiplicado por el ancho del canal dividido por la longitud del canal por VGS menos VGS T y todo esto al cuadrado. Como ustedes se dan la corriente, depende del voltaje VGS elevado al cuadrado, mírenlo. ¿Sí? Entonces, esta curva que yo pretendo hacer a partir de VGST es una cuadrática, la mitad de una parábola, a diferencia del diodo, que es una curva exponencial. Entonces, para VGS mayores que VGST, el transistor entra en conducción, o sea, se pone en saturación, está on, este transistor. ¿Sí? Para los transistores de canal P, entonces el asunto es el contrario. Si aquí tenemos menos VGS T, entonces nosotros aprendimos que para voltajes VGS mayores que VGST no hay corriente. Necesitamos que la fuente esté a mayor tensión que la puerta para que suceda eso. Entonces quiere decir que para VGS mayor que VGST estamos entre este valor y 0, ¿sí? Por lo tanto no hay canal, no hay corriente. Dibujamos aquí la corriente de drenaje. Nuevamente sobre el eje de tensión. Pero cuando el VGS supera el VGST, es menor que eso, entonces se induce canal y hay corriente. ¿Sí? Entonces, esta es la característica de transferencia del transistor incremental o MOSFET de canal P, y esta es la característica de transferencia del transistor incremental de canal N. Es lo que nosotros tenemos que hacer para que los dispositivos vayan a la conducción o vayan al corte es superar el VGST o no superar el VGST. Ese es el asunto.
Miremos el asunto aquí entonces para las dos condiciones. Miremos la primero cuando el voltaje de entrada es, por ejemplo, 5 voltios. Eso representa un 1 en la entrada, ¿sí? Recuerde que 5 voltios quiere decir que la puerta tiene 5 voltios y esta fuente tiene 0 voltios. Entonces miremos qué le pasa al transistor de canal N. Como el VGS, este VGS es mayor que VGST, mírelo. Normalmente este VGST está en el orden para los transistores utilizados en electrónica digital, si uno lee una literatura un poquito más avanzada de la que le ofrecen los autores aquí en este capítulo, un medio de VDD. Donde VDD es un valor que vamos a ver ahora en los perfiles, puede variar en un gran rango. Por ejemplo, si lo colocamos en 5 voltios, entonces normalmente el VGSTH de los dos transistores es 2.5 voltios, porque un medio de 5 es 2.5. De esa forma, él se ajusta de esa forma porque depende de VDD. Hay una ecuación que muestra eso. Entonces, aquí tenemos 5 voltios. Quiere decir que este transistor Q1 está encendido. Y llamamos eso ON, porque estamos trabajando de aquí en adelante. Estamos superando a VGSTH. 5 voltios lo supera. Miremos qué pasa con este transistor. Tenemos 5 voltios en la puerta y 5 voltios en la fuente. Recuerden que esta es la fuente, la marco. Y esta es la puerta. Entonces, este transistor tiene un voltaje contrario al que debe tener para que haya canal, porque la puerta es la que está a mayor tensión que la fuente. Debe ser la fuente la que está a mayor tensión de la puerta. Mírenlo aquí. ¿Sí? Entonces, no hay canal. Si no hay canal, pues no hay corriente por el transistor y el transistor está apagado. O en corte, u off. Representa una resistencia muy grande, como nos lo contó el profesor Tosi y el profesor Wackerly. En cambio, este tiene una resistencia muy pequeña. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que en estas condiciones, este interruptor de abajo está cerrado y este interruptor de arriba está abierto. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de salida no puede ver el VDD porque aquí el interruptor está abierto. Pero sí puede ver 0 voltios porque este interruptor está cerrado porque el transistor está en conducción, está en saturación. Entonces el voltaje de salida es aproximadamente 0 voltios. Es aproximadamente 0 voltios. Esto es 0 voltios. ¿Sí? A través de este camino. Mire. Entonces 0 voltios, nosotros aprendimos que eso corresponde al bit 0. Y es lógico, ¿no? Si en una compuerta no, la entrada es 1, la salida es 0. Por lo tanto, tenemos un voltaje bajo acá, cercano a 0 voltios. Eso es lo que nos muestra el autor aquí. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el transistor de canal P, mírenlo, perdón, aquí. El transistor de canal, porque el voltaje de entrada es alto, mírenlo. 1, esos son los 5 voltios. Transistor de canal P está abierto y el interruptor correspondiente al transistor de canal PN está cerrado. Entonces la salida
puede mirar 0 voltios a través de este interruptor, pero no puede mirar 5 voltios porque este interruptor está abierto, no se lo permite. Entonces, salida en 0 porque la entrada es 1. Miremos ahora en base a la misma esquema lo que sucede en la otra condición. Bien, ahora miramos que aquí el voltaje de entrada es 0 voltios. Entonces quiere decir que para el transistor de canal N, en la puerta hay 0 y en la fuente hay 0. ¿A dónde estamos? Para el canal N, si nos miramos aquí en la característica de transferencia, estamos aquí, mire, en 0 voltios. Por lo tanto, con 0 voltios entre puerta y fuente no hay canal. Si no hay canal, pues no hay corriente por este transistor. Entonces nosotros podemos decir que este transistor está apagado o en corte, off. Si miramos el transistor de canal P, ahora tenemos 0 voltios en la puerta y 5 voltios en la fuente, ¿sí? O sea, el VGS es menos 5 voltios. Estamos más abajo de este VGS-TH, mírenlo. Aquí es, digamos, menos 2,5 y por aquí vamos estando en menos 5. Por lo tanto, tenemos corriente. Entonces, quiere decir que este transistor está en conducción porque el voltaje de puerta a fuente menos 5 voltios hizo un canal en el transistor. Entonces, este transistor está on, interruptor cerrado. Por lo tanto, ahora la salida no puede mirar a tierra porque aquí hay un interruptor abierto. Pero sí puede mirar a VDD porque este transistor que representa un interruptor está cerrado. Entonces esta salida está en 5 voltios. Porque en estos compuertas, a diferencia de TTL, donde la salida cruzaba por una resistencia, por un transistor y por un diodo, aquí cruza solamente por, por el canal correspondiente a la región del transistor entre la fuente y el drenaje. Y entonces esa resistencia que hay es muy pequeña, como nos lo explicaron hace un momento. Por lo tanto, el voltaje de salida está muy cercano al voltaje de alimentación cuando la salida es alto. Y está muy cercana a 0 voltios cuando el voltaje de salida es bajo. Eso lo miraremos ahora con los perfiles. Por ahora estamos aprendiendo cómo es el funcionamiento. Entonces, en esas condiciones, nosotros encontramos que para un 0 en la entrada hay un 1 en la salida. Este 0 corresponde al binario 0 y este 5 corresponde al binario 1. Una compuerta no, un 0 en la entrada produce un 1 en la salida. Eso es lo que tiene que ser. Si nosotros queremos mirar eso como interruptores, entonces nos vamos para el libro, nos vamos más atrás donde nos propone eso el profesor Wackel. Entonces, aquí está, mírenlo. Cero en la entrada, mire la L. No hay canal en el transistor 1, interruptor abierto. En el transistor de canal P. Menos 5 voltios entre puerta y fuente, induce canal y presentamos el transistor como un interruptor cerrado. Entonces ahora la salida puede irse hacia VCC, pero no puede irse hacia tierra porque no hay camino para la tierra. Por lo tanto,
la salida es 1 porque está mirando a la fuente de 5 voltios. 5 voltios corresponde a 1. Entonces, estos dos esquemas nos muestran el funcionamiento de la compuerta no en términos de interruptores. Los interruptores que corresponden a los dos transistores, el de canal N y el de canal P. En cada caso, cuál está cerrado, cuál está abierto, para determinar el nivel de salida. Entonces, ese es el asunto. Así entendemos nosotros el funcionamiento de los dispositivos de la familia CMOS. Las compuertas NOR, NAND y las otras que sean del caso, pues para su análisis hacemos lo mismo que hicimos aquí con la compuerta NO. Miramos, dependiendo de la entrada, cuáles transistores están en conducción y cuáles no. Los proponemos como interruptores cerrados o interruptores abiertos y de esa forma miramos a qué es igual el voltaje de salida. Si es un 0 o es un 1. Si nosotros avanzamos un poquito en el análisis de esto, entonces podemos mirar de una vez, por ejemplo, esta compuerta. Esta compuerta es la compuerta NAND de dos entradas, A y B, y una sola salida. Mire que ahora, a diferencia de la compuerta NO, está formada por 4 transistores. 2 de canal P en paralelo en la parte superior y 2 de canal N en serie en la parte inferior. ¿Sí? Mire que la salida simplemente está dada o por estos 2 transistores en serie para conectarse a tierra o por estos 2 transistores en paralelo para conectarse a VDD. Pero recordémonos el esquema de la compuerta NO de una vez. Entonces, si ustedes se recuerdan, la compuerta no la mostraban como un transistor de canal P conectado con un transistor de canal N, mírelo. Q2 con Q1. Canal P aquí y está unida su puerta a esta otra puerta del canal N. Los drenajes están unidos entre sí y entregan al exterior el voltaje de salida. Entonces, esta es una compuerta no. Si ahora miramos este otro transistor de canal P, está unido con este transistor de canal N. Mire la puerta. Ahora viene a la puerta del transistor Q3. Entonces Q3 y Q4 forman otra compuerta no. Entonces 2 compuertas no conectadas de esta manera producen una compuerta NAND de 2 entradas. Entonces, de acuerdo con los niveles que hay aquí en las entradas A y B, así mismo serán los voltajes puerta-fuente de este transistor Q1, Q2 y de este transistor Q4, Q3 para nosotros saber si la salida está en 0 o si la salida está en 1. Aquí esta tabla de verdad nos muestra, aquí están los 4 transistores. Para cada combinación de entrada A, B, nos dicen cuáles transistores están saturados y cuáles están en corte mediante on-off. Y entonces en base a eso nosotros sabemos la salida, si se va a buscar el VDD para ponerse en alto o tierra para ponerse en bajo. Nosotros aprendimos de la compuerta NAND. Si una sola entrada es bajo, la salida es alto. Mírenlo. Para que la salida se encuentre en bajo, las 2 entradas tienen que estar en alto. Si nosotros hacemos esos análisis aquí, en estas 2 entradas, y miramos lo que pasa con estos 2 transistores, y con estos 2 transistores llegamos a esta conclusión. Aquí está el símbolo de este circuito, que simple y llanamente por este resultado de la tabla de verdad es el funcionamiento de una compuerta no.
Entonces, ese es el asunto. Para la compuerta NAND. Si queremos una compuerta NAND de más entradas, 3 entradas, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Agregamos otro transistor de canal P en paralelo con Q2 y Q4 y agregamos otro transistor de canal N en serie con Q1 y Q3. O sea, por cada entrada debemos agregar una compuerta no, que está formada por 2 transistores. Entonces, 4 transistores para 2 entradas, 6 transistores para 3 entradas, 8 transistores para 4 entradas y así sucesivamente hasta un límite. Porque después de 4 entradas no es posible hacer ya este arreglo por cuestiones de retardos de propagación. Hay que buscar otro arreglo diferente. Entonces, esa es la idea de cómo funciona la compuerta NAND. Aquí nos muestran el funcionamiento con interruptores, para que le peguen una mirada. Aquí está la compuerta NOR de 2 entradas. Bien, miremosla. Entonces, aquí ven ustedes esta puerta unida con esta puerta, miren. Por lo tanto, este transistor de canal P está conectado con este transistor de canal N, formando una compuerta no. Así de fácil. Y después ven ustedes este transistor Q4 de canal P, la puerta está conectada aquí con esta otra puerta de un transistor de canal N. Por lo tanto, este transistor con este transistor forman una compuerta NOR de 2 entradas. Mire, la que también está hecho a partir de compuertas no. Ahora la diferencia con la compuerta anterior es que los transistores de canal P están en serie, antes estaban en paralelo, y los transistores de canal N están en paralelo, antes estaban en serie. Entonces, dependiendo de los niveles lógicos A y B que coloquemos en la entrada de los voltajes, así mismo serán los VGS de estos 4 transistores y por lo tanto determinaremos el nivel de salida como lo hicimos con la compuerta no. Aquí nos presentan la tabla de verdad y nos dicen entonces para las diferentes combinaciones de las entradas A y B, cómo son los estados de las 4 transistores. Algunos en saturación, otros en corte. Al final nosotros aprendimos de la compuerta NOR. Si una entrada es alto, la salida es baja. Entonces, si una entrada es alto, aquí le estoy mostrando una o 2 entradas en alto. La salida es baja. Solamente la salida es alta cuando las 2 entradas están en bajo. Entonces, si ustedes colocan estos niveles lógicos aquí en estas entradas, miran los voltajes VGS de cada uno de estos transistores, van a encontrar que esto que está escrito aquí para cada nivel lógico de entrada es correcto. ¿Sí? Y entonces este circuito lo podemos representar con este símbolo que corresponde a la compuerta NOR. Si queremos compuerta NOR de 3 entradas, entonces es fácil. Un transistor de canal P en serie con estos dos y un transistor de canal N en paralelo con estos dos. Y listo, resuelto el problema. Si queremos de 4, adicionamos otro transistor de canal P en serie con estos 3 y otro canal N en paralelo con estos 3 que habíamos tenido antes. Y así tenemos 4 entradas. Entonces, esa es la forma de trabajar con los dispositivos CMOS. Entonces, en cuenta que a diferencia de la compuerta NAND que gasta 11 componentes, esta compuerta NOR o compuerta NAND solamente gasta 4 componentes. Entonces ahorramos mucho silicio porque no gastamos silicio ni haciendo diodos ni haciendo resistencias, solamente transistores. Por eso
Es que es una de las características de los dispositivos integrados CMOS con respecto a TTL. Eso se llama densidad de integración. En un área de silicio podemos colocar mucho más transistores MOSFET que bipolares, resistencia y diodo. Por lo tanto, hay mayor densidad de integración. Característica fabulosa en el trabajo con circuitos integrados digitales. La densidad de integración. Y ahora sí, ya tenemos argumentos para entender esta gráfica que les muestran aquí, que es el perfil de tensión de los dispositivos CMOS. Específicamente, pues vamos a mirar ahorita el de la compuerta no para aprender sobre eso. Y entonces usamos este esquema. Como aprendimos en TTL, vamos a decir que aquí vamos a proveer los perfiles de tensión para todos los dispositivos CMOS. No importa si es no, si es NAND, si es NOR, si es XOR, si es AND, si es OR. Todo el mundo va a tener los mismos perfiles. Aquí planteamos la salida como lo hice ayer con TTL y aquí planteamos la entrada como también lo hice para explicar esa familia. Entonces colocamos una rayita aquí y otra rayita aquí. Y este era el perfil para la salida. Hacemos lo propio para la entrada. Y bien, todos los perfiles empiezan en 0 voltios. Entonces, para la salida el límite inferior es 0 voltios y para la entrada también. Ahora resulta que estos transistores CMOS hay diferentes series. Les voy a explicar la serie 4000 o 14000. Voy a escribir aquí. Ayer les expliqué con TTL, con el circuito de la subfamilia estándar. Aquí, serie 4000 o 14000. Se llama serie 4000 porque esa era la referencia que utilizaba General Electric, que es el papá de los circuitos integrados digitales CMOS. O la serie 14000 porque esta es la referencia que utilizaban los de... Uy, fue madre, se me olvidó. Bueno, esto fue General Electric y esta fue otra compañía que muy despuesito de General Electric empezar a producir los integrados digitales, ellos también empezaron. Entonces, para diferenciar unos dispositivos de un fabricante de otro fabricante, entonces aquí le agregaron el uno. Todos los dispositivos que ustedes encuentren con referencia, empezando con el número 40 o 45, son dispositivos CMOS. O con 140 o 145. Sí, así como TTL
todo lo que empiece con 74 es TTL, como aprendimos, para las diferentes subfamilias. También podemos encontrar dispositivos que empiezan con 54. Entonces, ¿qué hizo la industria en el mundo? Dijeron, los integrados digitales TTL que vayan para la industria civil, la vamos a referenciar con el 74. Todos los dispositivos digitales que vayan para la industria militar, los vamos a referenciar con el número 54. Esa es la razón de encontrar esta referencia o esta referencia. Industria civil, industria militar. Aquí es General Electric y el otro fabricante. Bien, entonces miremos la entrada que está aquí, vea. Entonces, simple y llanamente nosotros aprendimos que estos voltajes de entrada determinan los niveles de tensión de entrada para saber qué hay en la salida. Entonces, ¿qué voltaje necesitamos aplicar en la entrada para que la compuerta entienda que le estamos aplicando un cero? ¿Sí? Un cero aquí en la entrada. Entonces los fabricantes nos enseñan, nos dicen, nosotros construimos nuestros dispositivos para que cualquier voltaje entre 0 voltios y 0.3 voltios, perdón, y 0.3 VDD, ese es un rango de tensiones que la compuerta entiende como un nivel bajo o que está en bajo. ¿Sí? De 0 voltios a 0.3 VDD. Si ustedes miran 0.3 en porcentaje, es el 30%. Mire lo que está en función de VDD. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, los primeros que sacó el ser humano al servicio de la electrónica digital, se podían alimentar con voltajes VDD de 3 a 18 voltios. ¿Sí? Esta serie, 4000 y 14000. Por lo tanto, aquí, en este caso, nosotros no necesitamos ponerle reguladores a la fuente de alimentación. La fuente puede variar desde 3 voltios hasta 18 y el circuito sigue funcionando sin problema. Entonces, cuando nosotros diseñamos sistemas digitales con CMOS, nos ahorramos el regulador de la fuente de alimentación, empezando por ahí. Entonces, ahí está otra de las importancias que tiene los CMOS. ¿Sí? Entonces, por eso, a diferencia de TTL, que es riguroso, de 0 a 5 voltios, o el voltaje de alimentación de 5 voltios, entonces aquí para la entrada en bajo no decían punto tanto en función de VCC, sino un número fijo, porque el 5 voltios es el fijo voltaje de alimentación de esa familia. Aquí entonces, como este VDD puede variar, mire, entonces simplemente este rango o este perfil de tensión de entrada en bajo depende de VDD. ¿Sí? Si VDD es 5 voltios, que está en este rango, mírelo, pues todo este número es 0,3 por 5, 1.5, que es lo que vimos en la figurita anterior. ¿Ya? Esto es lo que llamamos un bajo en la entrada. Después para la salida, perdón, para la entrada en alto. Entonces, si nosotros queremos una entrada en alto, que es lo que conocemos como un 1, entonces nos dicen los fabricantes, tienen que aplicar aquí en la entrada un voltaje que sea entre 0.7 VDD
y hasta VDD. Mire que no colocamos 5, no colocamos 8, no colocamos 9, el valor que usemos en un momento determinado. Entonces, desde punto 7 BDD, que es el 70%, hasta BDD, decimos que la entrada está en alto. Si son 5 voltios, entonces punto 7 BDD es 3,5. Mire que los perfiles de tensión de entrada de CMOS tiene un rango mayor que el de TTL, porque TTL el bajo es de 0 a 0,8, trabajando con 5 voltios, que es el único voltaje. Aquí trabajando con 5 voltios es de 0 a 1,5 voltios, casi el doble. El alto en TTL, desde 2 voltios hasta 5 voltios. Aquí es desde 3,5 voltios hasta 5 voltios. Bueno, ahí sí es un poquito más angosto, porque ya son 3 voltios de diferencia, aquí son 2 voltios de diferencia. 1,5 voltios, perdón. Bueno, de todas maneras, de 0 a 0,3 BDD y de 0,7 BDD a BDD hay 0,3 BDD. O sea, todo este ancho es el 30% del voltaje de alimentación y todo este rango es el 30% de alimentación. Es simétrico, a diferencia de TTL que no es simétrico, porque abajo es de 0 a 8, a 0,8 es un rango de 0,8 voltios. Y arriba es de 2 a 5 es un rango de 3 voltios, entonces no hay simetría. Bien, yo les había dicho a ustedes que normalmente el BGSTH estaba en la mitad de BDD. La mitad de BDD es esto. Si esto es 5, aquí serán 2,5. Si esto es 10, aquí serán 5. Entonces, si nosotros tenemos voltajes entre 0 y 1,5 voltios, estamos con el transistor en corte porque no hay canal, porque estamos muy abajo de BGSTH. Pero si ponemos un alto entre 0,7 BD, o sea, 3,5 voltios y 5 voltios, estamos mucho más arriba de 2,5 voltios, que este es el BGSTH. Para el caso de 5 voltios, por ejemplo, por poner un número, 2,5 voltios. Entonces, aquí es 1,5, está por debajo de 2,5. Aquí es 3,5, está por encima de 2,5. Entonces, de esa forma garantizamos nosotros que con este rango de voltaje no haya canal y el transistor esté en corte, o con este rango de canal de voltaje haya canal y el transistor esté saturado. Igual que en TTL, este voltaje es el que se llama VIH mínimo, para que ustedes sepan la información que les entrega el fabricante. Y este que está aquí es el BIL máximo. Entonces, este es el valor máximo que debe tener la entrada en bajo y este es el valor mínimo que debe tener la entrada en alto. Esta zona es la famosa zona prohibida. Debemos procurar que la entrada no se coloque en ese rango de tensión, porque si no, no va a saber si le estamos aplicando un 0 o un 1. Entonces, esto es para la entrada de los dispositivos de esta serie, mira, 4,000 o 14,000. Para la salida, miremos ahora. Entonces, para la salida en bajo, es cualquier voltaje entre 0 voltios y 0,05 voltios.
Mire que el rango es angostico. Comparado contra TTL estándar, que era entre 0 y 0,4. O sea, de 0 a 400 milivoltios. Aquí es de 0 a 50 milivoltios. Mucho más pequeño. Entonces, esto es un bajo en la salida de las compuertas. Después el alto, si aquí está VDD, como en el caso de entrada como voltaje máximo, entonces este nivel lógico es 5 menos 0,05 voltios. Eso es este rango. Desde este valor, 5 menos 0,05 hasta VDD. Como quien dice, si estamos trabajando con 5 voltios, aquí está 4,95 y aquí está 5. Y otra vez, igual que la entrada, estos dos anchos o rangos de voltaje son iguales. ¿Cuánto vale? 0,05 voltios o 50 milivoltios. Entonces, este es el nivel lógico alto o perfil de tensión alto para CMOS 4000 o 14000. Esta es la zona prohibida, que tampoco es tan rígida como en TTL. Este valor puede bajar un poquito, este valor mínimo en bajo puede subir un poquito y de todas maneras el dispositivo sigue funcionando. Lo que no debemos cambiar son estos valores. No podemos tener más de 0,3 voltios VDD ni menos de 0,7 voltios VDD. Entonces, ese es el asunto. Como en el caso de TTL, esto se llama VOH mínimo, porque está en alto, como la entrada. Aquí también se llamó VIH mínimo. Y esto se llama VO de salida, L porque está en bajo y es el valor máximo. Para que ustedes vean el porqué de esa literatura que les proponen al principiar estos temáticos, esta temática de la familia lógica. Entonces, lo que el fabricante da en los libros es este número, este número, este número y este número. Y entonces uno debe saber que para la salida de este número es un rango que va de 0 a ese número. Y este número es un rango que va de este número a BDD. Lo mismo de la entrada. Mire cómo son de angosticos aquí los voltajes de salida. ¿Eh? Angosticos, angosticos. A diferencia de TTL, para calcular estos perfiles de tensión de entrada, pues no tenemos que calcularlo porque depende de la característica de transferencia de este transistor y de este transistor. Y fundamentalmente depende de VGZH. Algunos proponen este perfil de salida, pero este perfil de salida sí lo podríamos calcular sin ningún problema. Por ejemplo, calculemos el de el alto. Entonces, cuando esta salida está en alto, es porque este transistor está on, mírelo, y este está off. Y por ejemplo, el profesor Tosi nos enseñó que estos transistores, cuando están en conducción, la resistencia puede ser 10 a la 3 ohmios, o sea, 1 kilómetro. Pero el que está apagado, la resistencia puede ser 10 a la 10 ohmios. Si miramos este circuito desde el punto de vista de resistencia,
nosotros tenemos aquí BDD. No le pongamos un número, no es necesario. Tenemos una resistencia de 10 a la 3 ohmios. Llegamos a la salida. Y después venimos por aquí y cruzamos una resistencia de 10 a la 10 ohmios. Y aquí está tierra. Mire que aquí el circuito que queda es esto, porque las puertas están separadas de los drenajes y fuentes. No sucede lo mismo en los transistores bipolares, donde la base está con unión eléctrica al colector y el emisor. Entonces hay que usar un análisis diferente. Aquí podemos usar esto. Esto es lo que tenemos en este recorrido, mire. Y la puerta está aislada por este aislante que hay aquí. Entonces es esto, ¿sí? Aquí es igual voltaje de salida. Vamos a calcularlo. VO, vamos a llamarlo así solamente para no escribir tantas cosas, es igual. Entonces, como son dos resistencias y tenemos el voltaje de salida sobre esta resistencia, mírenla, porque aquí está el punto de tierra, entonces podemos usar divisor de tensión. La corriente que pasa por esta resistencia es la misma que pasa por esta resistencia, condición necesaria y suficiente para aplicar el principio de división de tensión. Entonces nosotros decimos, la tensión aquí es igual a el voltaje en el conjunto BDD por la resistencia de interés 10 a la 10 sobre la resistencia total 10 a la 3 más 10 a la 10. Y esto es igual. BDD por 10 a la 10 sobre, si ustedes miran este número, comparado con este número es mucho más pequeño que este. Esto es 1000 y esto es 10.000 millones. Si de 1.000 millones le sumamos 1000, pues eso es como quitarle un peso a Sarmiento Angulo, ni se da cuenta. ¿Sí? Entonces, al final, este número se puede despreciar y queda sobre 10 a la 10. Y después 10 a la 10 se simplifica con 10 a la 10 y al final queda que el voltaje de salida es igual a BDD en alto, ¿no? BDD, este valor que acabamos de encontrar, ¿está en este rango? Dígame, mírenlo. Claro que sí, porque está exactamente arriba. ¿Sí? Entonces, por cálculo sencillo, obtuvimos el perfil de tensión de salida de esta familia, miren, en alto. ¿Sí? Y algo parecido podemos hacer para el perfil de tensión en bajo. Hagámoslo. Ahora en bajo el asunto es que aquí colocamos un cero, entonces ya los transistores no van a estar en esas condiciones.
Entonces, cuando aquí hay un 1, aquí en la salida tiene que haber un 0. Este 1 de 5 voltios hace que este transistor conduzca o sea, se sature y este se ponga en corte. Entonces, ahora este está off. La salida no puede conectarse a CBCC y este está on. Como es un interruptor cerrado, la salida puede conectarse a tierra, ¿sí? Para que sea un bajo, como respuesta de un 1 en la entrada. Entonces, propongamos este circuito para estos transistores apagado y prendido en términos de resistencia, ¿sí? Entonces ahora, este que está apagado, lo presentamos como una resistencia de 10 a la 10 ohmios. Este transistor que está encendido, lo representamos como una resistencia de 10 a la 3 ohmios. Y entonces decimos, bueno, el voltaje de salida por divisor de tensión otra vez, V de D, aquí está, por 10 a la 3, porque la resistencia de interés ahora es esta, sobre la resistencia total, que es 10 a la 10 más 10 a la 3, este denominador no cambia. Y hacemos lo mismo, podemos decir que en esta suma, 10 a la 3 es mucho más pequeño que 10 a la 10. Entonces, nos queda en el denominador 10 a la 10 y en el numerador 10 a la 3. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta operación, ya no decimos que simplificamos aquí y acá, sino que queda 10 a la 10 en el denominador, pasa arriba como 10 a la menos 10. Y con 10 a la 3, entonces queda 10 a la menos 7 BDD. Si ustedes quieren, nosotros podemos decir que 10 a la menos 7 se escribe 0,01, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 BDD. ¿Será que este voltaje está en este rango de 0 a 0,05? Mire que aquí 0,05 iría hasta aquí. Sin embargo, aquí sigue habiendo más ceros hasta que llegó aquí el 1. O sea, este número que ustedes ven aquí está casi pegado aquí al 0. Eso es casi 0 voltios. Por lo tanto, sí está en este rango. Entonces, de una forma muy sencilla, nosotros podemos calcular los perfiles de tensión de salida para los dispositivos CMOS, cosa que no es tan sencilla calcular en el caso de TTL. Entonces, les muestro a ustedes esto para que se den cuenta lo sencillo que es. Ningún autor presenta eso, ninguno. Ellos les muestran esos perfiles, pero no hacen un cálculo para certificar que esos son los valores. Yo lo hago, es mi esencia como profesor de ustedes, mostrarles esas cosas para que ustedes aprendan de dónde salen esos números. ¿Entendieron? Sí, señor. Bueno, entonces espero que no hay preguntas sobre el asunto. Vamos a continuar. Esta película de aquí borrémosla porque ya se vio y ustedes ya me dijeron que la habían entendido. Entonces no es necesario mantenerla.
Bien, entonces visto este perfil de tensión, vamos a mirar qué series encontramos en esta familia y cuáles son los perfiles de tensión para esa serie. Entonces yo tomo esta literatura donde tengo el resumen y primero que todo, miramos aquí lo que dice series. Bueno, entonces series o sus familias SEMOS, eso lo consiguen en Tosi en estas páginas y en Wackerly en esas páginas. Entonces, la primera serie que le mostré aquí, 4.000, 14.000. Después, entonces, para mejorar eso, crearon esta otra, que la llamaron HC. HC quiere decir CMOS y H de alta velocidad. O sea, mejoraron el retardo de propagación de esta serie. Sí, lo hicieron más rápido. Menor retardo de propagación. O sea, el tipo de esos dispositivos responden a mayor frecuencia que los de la serie 4.000, 14.000. Después entonces dijeron, bueno, propongamos este otro dispositivo acompañado aquí, HCT. ¿Qué quiere decir? Estos dispositivos que tengan esta referencia, esta T significa que son compatibles con TTL. Esta T hace referencia a TTL. ¿Qué quiere decir? Que estos dispositivos los construyeron para que en un momento dado podamos colocar un CMOS con esta referencia en donde hay un TTL o donde hay un CMOS con esta referencia, podamos colocarle un TTL. Entonces, es compatible con TTL. ¿Qué quiere decir? Que los perfiles de tensión de entrada son igualitos. Esto no se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, empezando por ahí. Entonces, estos perfiles de tensión de estos dispositivos HST no son iguales a estos que tengo aquí, porque esto es de exclusivamente CMOS, sino que son iguales a los de TTL. O sea, de 0 a 0,8 para el bajo y de 2 a 5 para el alto. Ahora miramos eso en la tabla. Después entonces mejoraron lo anterior y salió AC. ¿Qué quiere decir AC? CMOS avanzado. Y también sacaron una contraparte compatible con TTL. ¿Ya? Después mejoraron esto. Entonces salió la serie AHC. ¿Qué quiere decir? CMOS avanzado de alta velocidad. Y sacaron su compatible con TTL. Después el VHC y su compatible con TTL. Y después el FCT y su compatible con TTL. Estas son las diferentes series que nosotros encontramos hasta ahora en CMOS 2, 4 y 6. Si no estoy mal en TTL, también como que son 6 su familia. Entonces, aquí tienen ustedes para escoger qué van a usar. Bien, para ello, entonces vamos a mirar la información correspondiente a lo que les tengo planteado aquí. Perfiles de tensión de cada una de estas series. Y lo miramos acá que está el resumen. Uy, jue madre. Bueno, dejémoslo así. No quiero borrar es la...
Bueno, tocó borrar eso porque no me deja ver. Entonces yo les dije que estos dispositivos, por lo menos de esta serie, se alimentaban con voltajes de 3 a 18 voltios. Por eso es que nosotros necesitamos diseñar sistemas digitales para la industria automotriz, pues usamos TTL. Todos los carros utilizan una batería de 12 voltios y estos dispositivos se pueden alimentar con 12 voltios porque el rango es de 3 a 18, mire. Entonces nos queda de perla. O si vamos a la industria aviónica de la aeronáutica, la industria aeronáutica, pues entonces también allá utilizan baterías que están en este rango. Entonces también podemos usar dispositivos de la familia CMOS. Entonces aquí simplemente para facilitar las cosas, el autor nos dice, vamos a asumir que estamos trabajando con VDD igual a VCC igual a 5 voltios, para poder comparar TTL con CMOS. Entonces aquí están las diferentes series, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y empezamos con la 4000, 14000, que fue la que ya vimos. ¿Sí? Entonces, nosotros miramos que todo lo que es TTL, perdón, todo lo que es CMOS, CMOS es esto, CMOS es esto, CMOS es esto, CMOS es esto. Y las otras que están acompañadas con T son CMOS, pero compatibles con TTL. Entonces, la que vimos ahorita, perfiles de tensión de entrada. Dijimos que el bajo entre 0 y el 30% de BDD. Si BDD es 5, el 30% es 1,5, mírelo. El alto, entre el 70% de BDD y BDD. El 70% de 5 es 3,5, mírelo. Entonces, estos son los valores tipificados para CMOS. Si nosotros miramos este otro, que también es CMOS, entonces 3,5, pero aquí lo hicieron mal, porque no es 1, es 1,5. Eso hay que corregirlo. Por eso hay que estudiar bien la literatura, la teoría, para tener criterio a la hora de ver la información y detectar dónde está mal la cosa. Si nosotros venimos a este otro que hacemos 3,5 y 1,5, mire, como este. ¿Sí? Este individuo ya es un poco diferente. ¿Sí? Ya no son 3,5, sino 3,85 y 1,65. La construcción es un poco diferente porque es CMOS avanzado de alta velocidad. Entonces, por eso cambia un poquito. Pero estos tres se mantienen en lo mismo. Miremoslo para compatible con TTL. Mire, esto es compatible con TTL. Aquí está la T, aquí está la T y aquí está la T. Mire, en bajo de 0 a 0,8 y en alto de 2 a 5, como TTL. Era lo que yo les decía, eso es lo que hicieron para que pudiera ser compatible con los dispositivos TTL. Entonces, si en un sistema que tenemos puros integrados TTL y se dañó un integrado y no lo tenemos TTL, pero lo tenemos CMOS compatible con TTL, podemos ponerlo sin ningún problema. O al contrario, porque son equivalentes en pines y en perfiles de tensión de entrada y en otras cosas. Miramos este otro, véalo, que también es compatible con TTL y encontramos en bajo de 0 a 0,8 y en alto de 2 a 5. ¿Vale? Y miramos este que también es compatible con TTL. En bajo de 0 a 0,8 y en alto de 2 a 5. Y listo. Entonces, lo que es CMOS a 5 voltios, 1, 5 y 3,5. Lo que es compatible con TTL, 0,8 y 2 voltios. Recuerde que este es el máximo en bajo y este es el mínimo en alto. Lo mismo que acá, mínimo en alto y máximo en bajo. Con respecto a los perfiles de tensión de salida, que son estos otros dos elementos de juicio, entonces mire,
en alto, de 4,95 a 5. Y eso es lo que está escrito aquí, mire. 5 menos 0,05 a 5. 4,95 a 5. El bajo, de 0 a 0,05. Aquí dictan 0,05, que es la información que da el fabricante. ¿Sí? Para este, ¿sí? Entonces, 4,9 quiere decir que ahora no es 5 menos 0,05, sino 5 menos 0,1. Y en bajo, de 0 a 0,1. ¿Sí? Y este que es compatible con TTL, no importa, mantiene el mismo perfil de salida, mire, 4,9 y 0,1, como estos dos que son únicamente CMOS. Entonces, a nosotros nos interesa mantener el perfil de tensión de entrada, el perfil de tensión de salida no, porque yo les dije que el perfil de tensión de salida es flexible para cualquier familia. ¿Sí? Entonces, este otro, mire, 4,9 y 0,1, como este. Pero este que es compatible con TTL tiene el mismo perfil de tensión de salida que el CMOS puro. Y aquí este cambia un poquito porque pues es un dispositivo especial como lo es este. Entonces ya no son 4,9 sino 4,4 y el bajo no es máximo 0,1 y no 0,44. Este cambia un poco con respecto a esos valores. Pero de aquí para atrás se cumple con eso. Perfiles de tensión de salida iguales para todos, no importa si son únicamente CMOS o CMOS compatibles con TTL. Pero los perfiles de tensión sí cambian de acuerdo si son solamente CMOS o son CMOS compatibles con TTL, porque entonces ahí el perfil corresponde al de TTL. ¿Preguntas? Entonces, como ustedes van a usar dispositivos, eso es lo que yo les recomiendo, que utilicen dispositivos 4,000 o 14,000. Entonces tienen que aprenderse esto, miren, bien aprendidito, porque sobre esto se les pregunta. Perfiles de tensión de esa serie. Así como en TTL les dije, deben aprenderse bien los perfiles de tensión de LS y perfiles de corriente de LS. ¿Ya? Vamos a mirar los perfiles de corriente. Entonces, vamos a plantear aquí rápidamente los perfiles de tensión para dibujar sobre eso los perfiles de corriente. Sin poner valor de números. Esta es la salida y esta es la entrada. Vamos a mirar la entrada. Entonces, la corriente de entrada en bajo o en alto es esta, mire. Para este transistor, esa. Para este transistor, esta. Cuando nosotros aprendemos sobre transistores MOSFET, decimos que esta es la corriente de puerta y su G. Por la puerta. Pero como entre la puerta y el canal hay un aislante, pues realmente esta corriente es muy pequeña, es cero, porque no hay corriente cruzando desde la puerta, que es un metal, el aislante y llegando al canal, que no es un metal, pero es un semiconductor que conduce corriente. Entonces está aislada la puerta del canal, por lo tanto, por aquí no puede fluir una corriente así, mire. Entonces nosotros decimos que esta corriente es aproximadamente
0. Entonces, en el perfil de tensión de entrada, que es aquí, en bajo, nosotros diríamos que la corriente es 0. El perfil de corriente es 0 para la entrada. ¿Sí? ¿Pero qué? Resulta que lo que nosotros tenemos entre puerta y fuente, para ambos transistores, es esto. Un condensador, ¿sí? Este conductor y este semiconductor, separados por un aislante, forman eso, un condensador de determinada capacitancia. Entonces, cuando nosotros aquí en la entrada le metamos a la compuerta señales de este tipo, mírelo, que es lo que hacemos todo el tiempo, porque eso es lo que hace la compuerta. Cuando la señal cambia aquí, entonces pasa de un bajo a un 1. Este condensador inicialmente es como un cortocircuito. Entonces por aquí fluye corriente. Para cargar el condensador, porque este voltaje es positivo. Entonces este condensador tiene que cargarse. Positivo aquí, negativo acá. Y entonces ya no es la corriente que viene por esta parte de acá, sino la que cruza el condensador. Es la misma que fuera de aquí para allá. Cuando la tensión de entrada hace este cambio, mire, entonces el condensador tenía un voltaje positivo en una placa y ahora en esa placa va a tener un voltaje de 0. Entonces esta carga que tenía la tiene que soltar, entonces tiene que devolver la corriente. Entonces fluyó corriente en la otra dirección. Por lo tanto, en esas condiciones fluye corriente de entrada. Lo mismo para este transistor. Entonces, simple y llanamente nosotros tenemos que la corriente de entrada no es IG igual a 0, sino que tiene un valor finito. ¿Sí? Esa corriente de entrada en bajo, como en TTL, de acuerdo con lo que ustedes debieran haber estudiado, sale por la entrada. Esta es la dirección y se llama I porque es corriente, I porque es de entrada y L porque la entrada está en bajo. Esto es lo que da el fabricante, IIL. Y su valor es, dice el fabricante, 1 microamperio. Ellos dicen, yo les garantizo que estos condensadores, el de este transistor y el de este transistor, cuando tienen que cargarse ni descargarse, no van a consumir más de 1 microamperio. Y el sentido es este, mírenlo. Para el alto, entrar en alto que está por aquí, entre punto .7 VDD y VDD. Entonces, pues, simple y llanamente sucede lo mismo. Tendremos que cargar y descargar condensadores. ¿Tá? Por lo tanto, en ese caso, la corriente entra como en TTL y se llama I de corriente, I de entrada y H de estado alto. Y su valor es, como se trata de corrientes de aquí por la compuerta, las que circulan por este condensador para cargarlo y descargarlo, otra vez 1 microamperio. Entonces mire que en este caso, al igual con los perfiles de tensión que son simétricos, este ancho es 0.3 BDD y este también.
Estas corrientes también son iguales, un microamperio y un microamperio. ¿Por qué? Porque estos transistores son simétricos. Esta es la razón. ¿Qué quiere decir que los transistores MOSFET son simétricos? Quiere decir, eso lo aprendimos, que ID es igual a I sub S. O sea, corriente de drenaje es igual a corriente de fuente. La corriente que circula por este canal, todo lo que viene por el drenaje se vuelve por la fuente, no se pierde nada. Como en el caso de los transistores, que la corriente que va del emisor al colector se pierde algo en la base. Entonces, por eso la corriente de colector no es igual a la corriente de emisor en esos transistores. Aquí sí, aquí sí. Entonces, por esa razón, estos perfiles de corriente de entrada son simétricos. Y también los perfiles de tensión. Entonces, porque los transistores son simétricos, los transistores MOSFET. Esa es la respuesta. Para la salida, entonces, cuando la salida está en bajo, simple y llanamente, estamos hablando de esto. ¿Me? Cuando la salida está en bajo, nosotros aprendimos que para que la salida esté en bajo, necesitamos 1 en la entrada que produzca 0 en la salida. Este 1 en la entrada hace que este transistor esté on, interruptor cerrado, y este transistor esté off, interruptor abierto. Por lo tanto, si este interruptor está abierto o este transistor está en corte, es como si hubiera un circuito abierto acá, mire. Entonces la salida no se puede conectar a 5 voltios, sino que se puede conectar a 0 voltios. Entonces la corriente tiene que hacer este recorrido, miren. Entonces la corriente de salida en alto entra por la compuerta, por la salida. Por lo tanto, la marcamos así. Y esto se llama I, O, L, corriente en salida en bajo. I, O, L. Consume corriente. ¿Cuál es su valor? 0.4 miliamperios. ¿Cómo se calcula? No hay forma de calcularlo. Mire, no hay resistencia, no hay esto, no hay lo otro. Es una cuestión conceptual la respuesta de por qué este 0.4 miliamperios. Y el concepto es simple y llanamente que el fabricante construye este transistor de tal forma que el canal tenga un ancho tal para que sea capaz de manejar esta corriente. Recuerde que estas corrientes de entrada y de salida son los valores máximos, máximos, ¿sí? Entonces, eso es así. Miremoslo en alto. Para que la salida esté en alto, la entrada está en bajo. Una salida en 1 o este voltaje de entrada en 0 quiere decir que este transistor está apagado. Interruptor abierto. Porque el VGS no supera el VGS-TH. El VGS es 0, mire, 0 y 0 acá. Pero el cambio, ahora se queda un voltaje inverso puerta-fuente que hace que aquí haya un canal, entonces te pones on. Interruptor cerrado, interruptor abierto. Es como si el circuito se hubiera abierto acá, mire. Se rompió ahí la conexión. Entonces la salida no puede venir a tierra, sino que la salida se puede ir a ABCC.
Entonces la corriente va del punto de mayor tensión al punto de menor tensión. Hace esto, mire. Tiene dirección contraria a lo que tenía antes. Esto es I, O, H. Entonces la marcamos aquí con esa dirección, miren. Y la llamamos I, O, H. ¿Cuál es su valor? Lo mismo que en estado bajo, 0.4 miliamperios. ¿Cómo se calcula? Pues no hay forma de calcularla porque no hay elementos de circuito ahí que nos permitan aplicar las leyes acá. Lo que decimos es que este transistor lo construye el fabricante de tal manera que el ancho del canal puede manejar máximo 0.4 miliamperios o 400 microamperios. Ese es el concepto, eso es lo que hay que saber. En cambio, en TTL sí nos toca calcularlo. Allá no podemos decir que es que hacemos el transistor con este ancho de colector o de emisor. Entonces, estas son las cosas. Por lo tanto, para la serie 4000 y 14000, estos son los perfiles de corriente que ustedes deben aprender. Para las otras series, pues simple y llanamente nosotros podemos mirar los libros que ahí los fabricantes nos dicen cuáles son esas corrientes. Y entonces nos venimos para el libro resumen y aquí nos lo muestran. Hacemos perfiles de corriente con voltaje de alimentación de 5 voltios. Entonces aquí miramos los perfiles de entrada, mire. Corriente de entrada en alto, corriente de entrada en bajo. Trazo una raya. En alto y en bajo, para esta serie un microamperio, para esta también y para esta también. Porque al fin y al cabo las corrientes de entrada de puerta, ¿sí? Las corrientes esas son las corrientes que circulan, pero por la capacitancia parásita que hay entre puerta y fuente, ¿ya? O si no sería cero. En cambio, los perfiles de salida, 0,4 y 0,4, lo que vimos hace un momento para el 4000. Pero ya para el HC son 4 miliamperios, 10 veces mayor que este, miren. ¿Qué hicieron para que eso pueda manejar 4 miliamperios? Pues el ancho del canal lo construyeron de tal manera que pueda manejar 4 miliamperios. Pero para estas dos series ya no son 4 miliamperios, son 24 miliamperios, son 6 veces más grande que esta. ¿Eh? Y para estas otras dos series, esa corriente es 8 miliamperios. ¿Eh? 3 veces más pequeña que la de este. Entonces, simple y llanamente, lo que hacen es construir el ancho del canal de tal manera que pueda manejar o esta corriente, o esta corriente, o esta corriente, o esta corriente. Y listo, problema resuelto. Problema conceptual. Aquí no hay nada para calcular esta corriente. Entonces, pues eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros con respecto a perfiles de corriente y perfiles de tensión, tanto para TTL como para CMOS. Son los elementos fuertes de las características de las familias lógicas que nosotros debemos saber, conocer para empezar a hacer nuestras prácticas de laboratorio. Tenemos los argumentos, ahora sí podemos arrancar. Bueno, dentro de esto que se llaman las características, parámetros o factores, entonces ustedes me hacen el favor para la siguiente clase, estudian esto
que es inmunidad al ruido. Estudian esto, que es retardo de propagación, y en clase veremos este parámetro y este parámetro. Entonces, pues por ahora dejamos el asunto así. Si tienen preguntas, pues háganlas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígamela. ¿Eso también entra en el parcial? ¿Cuál parcial? ¿El primero o el segundo? El primero. Manito, usted está desfasado. Desde hace rato les dije yo que el primer parcial va hasta diseño de circuitos lógicos combinacionales. Ah, listo, profe. Hasta, incluidos los mapas de Carnot, porque los mapas de Carnot lo vimos antes que diseño de circuitos lógicos combinacionales. ¿Y cuándo sería el parcial, profe? Pues la semana próxima, si no hay ningún inconveniente, mano. Listo, gracias. Ok. Ávila. Ávila. Claros. Profe Ávila presente. Ah, casi que no contesta, ¿no? Claros. Presente, profe. Devia. Presente, profe. Dusan. Presente, profe. Fajardo Sánchez. Presente, profesor. Ok. Gutiérrez Cabrera. Presente, profesor. Ok. Gutiérrez Rojas. Presente, profe. Ok. Mota. Presente. Ok. Osorio. Presente. Ok. Polanía. Presente, profe. Ok. Suárez. Suárez. Estupiñán. Presente, Ay, no, profe. amigo. Vargas. Presente, profe. Ok. Bueno, Profe, entonces, se me saltó. ¿quién es? Álvarez. ¿Otra vez? Álvarez. ¿Usted es de su grupo 02? No, sí, profe, pero yo me pasé para el lunes, para el jueves, digo. ¿Con Estoy quién? con Fajardo. Juan ¿Cuál José. Fajardo? Hay tres. Fajardo Sánchez. Bueno, ok. Listo. Profe, yo soy del grupo del viernes, pero pues vi la clase hoy. ¿Quién es? Cuellar Santiago. Entonces, espere, le pongo un chulito aquí, hermano, para saber que usted estuvo hoy, porque no Mm, después bueno, no señor. tengo relación de eso. Cuellar. Oiga, ¿y por qué no vienen por qué no asisten a la clase el día que les toca? ¿Qué van a hacer el día del laboratorio? ¿También van a cambiar de día? O sea, ¿se cambiaron de un día para otro para seguir en la misma o qué? No, profe, solo que virtual me queda más fácil verlo hoy. Pero Ya, los laboratorios sí voy. ya, sí. Eh, ¿Quién otro? Está del grupo de mañana para ponerle aquí un chulito que asistió hoy. ¿Nadie más? Bueno, entonces ahora sí, que descansen esta noche. Nos vemos mañana con quien corresponde y felicidades.
Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien.